Ok, muchachos, entonces hoy vamos a ver lo que nos faltó por ver de malaria, ¿ok? Lo que nos falta por ver de malaria. Entonces, eh, esto lo vieron ayer. Esto, bueno, en África el 99, casi el 100% de los casos son por Plasmodium falciparum, mientras que en las Américas, más bien es alrededor lo que predomina más bien es Plasmodium vivax, el 75% de los casos, ¿ok? Que esto incluye a Venezuela. En Venezuela predomina Plasmodium vivax sobre Plasmodium falciparum, contrario a lo que ocurre en África, donde predomina es básicamente Plasmodium falciparum. Em, bueno, hay malaria en toda la parte tropical, eso lo vieron, vamos a ver. Esto lo van a ver cuando vean la clase de la profesora Andrea. Esta es más o menos la fórmula que hay en Venezuela: 85% Plasmodium vivax, 14% Plasmodium falciparum, que subió en esos años de repunte de los que les nombraba la profe Luisana el otro día, del 2017 al 2000, perdón, desde 2015 al 2020, subió esa fórmula a 35% Plasmodium falciparum y una mínima parte Plasmodium malaria. Esto lo vieron ya todo. Las formas evolutivas ya las vieron todos también con ella. Cada una de ellas, cuál es su función dentro del cuerpo. Todo esto ya lo vieron. Esto lo vieron. Ok, esto. Existen personas que tienen resistencia natural a la infección por Plasmodium malaria. Ok, perdón, por Plasmodium SP, por todos los plasmodios. Entonces van a tener que todas aquellas personas que tienen hemoglobinas anormales como anemia drepanocítica o talasemia, esos pacientes, como sus glóbulos rojos tienen una vida media menor, ellos van a ser inmunes a los plasmodium porque no permanecen vivos, o sea, o circulando en la sangre el suficiente tiempo para que se dé el ciclo completo, ¿ok? Del parásito. Entonces, las personas con anemia drepanocítica o falciforme y con talasemia son inmunes a la infección por Plasmodium SP, cualquiera de las especies. Después existe otro grupo de personas que sufren de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso es una condición genética donde las personas que lo tienen ese gen deficiente, o sea, los que no tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si es recesivo, pues no es tan grave, pero cuando es dominante, es decir, que lo tienen tanto la madre como el padre y la descendencia, lo tiene en ambos genes, en ambos genomas, esos pacientes hacen también, eh, pierden anemia hemolítica, y entonces esa anemia hemolítica que ellos hacen hace que ellos no sean susceptibles a malaria porque no puede ocurrir el ciclo completo en ellos. Después tenemos también las personas que son DUFI negativos, de tipos de sangre DUFI negativo. Esos pacientes son resistentes a la infección por Plasmodium vivax. Eso es frecuente en África y por eso predomina, bueno, es una de las razones por las que predomina Plasmodium falciparum en África y no Plasmodium vivax. Ok. Esto ya lo nombraron también en la clase pasada, no voy a ahondar en aquellas cosas que ya hayan visto. Aquí sí, la profe les dijo que la susceptibilidad a malaria severa, a ver, todos los pacientes son susceptibles de malaria aguda, ¿ok? No hay ningún tipo de inmunidad adquirida que nos prevenga de sufrir malaria aguda. Malaria aguda es la malaria aguda no complicada, la sencilla, la clásica, malaria clásica. Ahora, la malaria severa, que también vamos a estudiar hoy, que es lo que se llama malaria severa, cuando el agente causal es Plasmodium falciparum, las personas susceptibles a malaria severa o a muerte por malaria por Plasmodium falciparum van a ser niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, pacientes no inmunes, que significa que son pacientes que no viven en el área endémica y que cuando viajan al área endémica y se infectan por primera vez, como no tienen ningún tipo de inmunidad adquirida, son más susceptibles de hacer mayor severidad. Y bueno, y por supuesto, cualquier paciente inmunosuprimido también va a tener un mayor riesgo de severidad. Ahora, también tenemos algo que se ha estudiado más recientemente en el mundo, que es la malaria severa por Plasmodium vivax. Esta malaria es bastante menos frecuente que la malaria severa por Plasmodium falciparum, pero también puede ocurrir.
Ahora, las personas susceptibles a malaria severa por Plasmodium vivax van a ser las personas que tienen infecciones a repetición, es decir, una cosa que se llama recurrencias, que significa que son personas que o repetidamente se infectan con Plasmodium vivax o tienen recaídas frecuentes y tempranas asociadas a los hipnozoitos del hígado o a resistencia a los antimaláricos y que entonces no se les quite la malaria. For the abdominals, ma'am. The abdominal. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que por favor lo cierre. Ok, entonces vamos a tener que, además de eso, las personas susceptibles a malaria severa por Plasmodium vivax van a ser aquellos que tengan comorbilidades, particularmente en niños desnutrición, pero ya vamos a ver que hay otras comorbilidades en adultos que los predispone también a hacer malaria severa por Plasmodium vivax. Entonces, la malaria clásica o malaria no complicada está compuesta por tres componentes que van a ser, uno, lo que llamamos acceso malárico, que es un síndrome febril agudo, que ya vamos a describir de qué se trata. Van a tener anemia y van a tener particularmente esplenomegalia, pero la esplenomegalia suele acompañarse de hepatomegalia porque cuando el vaso está sobrecargado, el hígado ayuda a filtrar la sangre, ¿ok? Y entonces no solamente va a haber esplenomegalia, sino que puede haber hepatomegalia. Y en estos pacientes puede haber, como hay anemia, algo de anemia hemolítica por el ciclo biológico del parásito, puede haber una ictericia acompañando la enfermedad, ¿ok? Entonces, fíjense, entonces lo que estamos viendo aquí, esto es lo que se llama el acceso malárico, que ya lo vamos a explicar, que es una fiebre en picos que ocurren, o sea, la fiebre sube y baja, que puede ser diaria, cada 2 días o cada 3 días, dependiendo de la especie. Pueden tener aquí lo que vemos, estamos viendo es palidez cutánea mucosa, que vendría a ser anemia. Tenemos esta conjuntiva pálida. Este pacientico infantil tiene un vaso recrecido, tiene una esplenomegalia, y en este caso el paciente lo que se ve acá es una ictericia. Pero la triada clásica es anemia, fiebre y eosinofilia. Anemia, fiebre y esplenomegalia. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la patogenia de la fiebre. La fiebre en malaria se presenta en forma de picos febriles característicos que se correlacionan con la elevación de los niveles séricos de factor de necrosis tumoral alfa, que está asociado a la liberación de los metabolitos de las proteínas, que son los metabolitos del parásito, durante la ruptura de los eritrocitos por el ciclo biológico del parásito. ¿Ok? Entonces, el parásito ya ustedes vieron que iba a tener un ciclo eritrocítico, y ese ciclo eritrocítico que ocurre dentro de los glóbulos rojos, por eso se llama así, significa que estos merozoitos van a invadir el glóbulo rojo, van a transformarse en trofozoitos jóvenes, trofozoitos maduros, y el trofozoito maduro se va a dividir formando lo que llamamos el esquizonte, y ese esquizonte en su interior va a tener múltiples merozoitos que se están formando por una esquizogonia o fisión múltiple y que posteriormente entonces van a romper el glóbulo rojo e invadir nuevos glóbulos rojos. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir normalmente en el ciclo biológico. Cuando eso ocurre en la sangre, eso se llama anemia hemolítica, porque la hemólisis está ocurriendo dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, este parásito, cuando esas esquizogonias que están ocurriendo del parásito se sincronizan, y se sincroniza significa que todos se van a replicar simultáneamente, ¿ok? O sea que en el momento en que empiezan a romperse los glóbulos rojos por el ciclo biológico del parásito, se rompen todos, ¿ok? Entonces, eso significa que es un momento específico dentro de la evolución de la enfermedad donde el parásito va a romper múltiples glóbulos rojos simultáneamente, por lo que se aumenta enormemente a nivel del sistema vascular, el factor de necrosis tumoral alfa, estimulado por esas proteínas que están siendo liberadas, y entonces evidentemente eso va a estimular que se secreten prostaglandinas, etcétera, y que se altere el set point a nivel del hipotálamo y que entonces haya fiebre, ¿ok? Y es en forma de picos porque este parásito, evidentemente, va a romper el glóbulo rojo y después va a esconderse nuevamente dentro de los glóbulos rojos, y una vez que el sistema inmune lava y elimina todo lo que son estos metabolitos, pues desaparece totalmente la fiebre.
Entonces, después dijimos que el segundo síntoma era anemia. La anemia, sea cual sea la especie que esté produciendo malaria, ocurre por ese mismo ciclo del parásito en donde tenemos ruptura de los glóbulos rojos durante la esquizogonia. Simultáneamente, al mismo tiempo que dijimos que se despertaba una respuesta inmune contra los merozoitos que se liberan a la sangre, se generan autoanticuerpos contra esos merozoitos. Y esos autoanticuerpos van a pegarse sobre los glóbulos rojos principalmente. ¿Ok? También se pueden unir a las plaquetas y a otras cositas, pero principalmente a los glóbulos rojos. Entonces, porque los glóbulos rojos van a ser quienes tienen a los merozoitos en su interior, que van a ir cambiando su forma evolutiva dentro del glóbulo rojo. Eso entonces ocurre también principalmente con Plasmodium falciparum, pero puede ocurrir por cualquiera. En el caso de Plasmodium falciparum, va a ocurrir la diseritropoyesis ya van a ver por qué, por secuestro a nivel de órganos profundos, de esos que ya se los nombraron también, de esos esquizontes que están adheridos a los capilares profundos de los órganos internos. Y eso entonces hace que haya un microambiente con gran cantidad de factor de necrosis tumoral, que es lo que induce la diseritropoyesis, como lo habíamos estudiado ya también, que el factor de necrosis pulmonar, factor de necrosis tumoral producía diseritropoyesis en leishmaniasis a nivel de médula ósea. Entonces, el periodo de incubación de Plasmodium falciparum, esto creo que ya lo vieron también, 12 días aproximadamente, de 9 a 15. Plasmodium vivax, más o menos 14 días, de 10 a 20 días. Y 1 a 13 meses, entre un mes a 13 meses, entre un primer episodio y que se reactiven los hipnozoitos y ocurra una recurrencia. Y en el caso de Plasmodium malaria, el periodo de incubación es mucho más largo, es más o menos 30 días. El acceso malárico va a tener unas características particulares, ¿ok? Entonces, no solamente ocurre por picos, sino que además va a tener una secuencia de lo que va a estar ocurriendo sintomáticamente en el paciente. Entonces, va a tener 4 fases, una primera fase fría, una fase caliente y una fase húmeda, y después una fase apirética. Entonces, en la fase fría, el paciente presenta escalofríos, malestar general, le duele la cabeza, cefalea, náuseas, vómitos. Hay un frío intenso, tan intenso que el paciente castañetea los dientes y eso es muy característico de estos pacientes. No solo castañetea los dientes, sino que además tiene un temblor muy característico por esta fase fría, en donde lo que está ocurriendo es un ascenso violento de la temperatura, en donde el paciente pasa de una fase de temperatura normal a violentamente una fase de aumento de 31 grados centígrados, perdón, 39, 41 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, la piel se le pone piel de gallina, la piel es pálida y seca, con el pulso rápido y débil, con cianosis distal. Y como este ascenso de la temperatura es tan brusco, en los niños puede ocasionar convulsiones. Y esta fase dura aproximadamente entre 15 minutos y 1 hora. Después de que pasaron estos 15 minutos a 1 hora, el paciente pasa a una temperatura de 40, 41 grados centígrados, como habíamos dicho, que es la fase caliente, porque es la fase de ascenso térmico. La cara se ve congestionada, roja, con la piel seca y caliente, el pulso es rápido y saltón. El paciente tiene una cefalea muy intensa y puede haber vómitos y sed. Este periodo de la fase caliente, en donde el paciente pasa con 40, 41 grados centígrados de temperatura, dura aproximadamente 2 a 4 horas. Y posterior a eso, lo que va a ocurrir es una fase húmeda, que es la fase de descenso de la temperatura. Y el paciente va a tener sudoración profusa, la temperatura baja, como acabamos de decir, y una sensación de mejoría, pero con un cansancio extremo, con sueño profundo. Y ese estado en el que el paciente está agotado dura aproximadamente igual 2 a 4 horas. Después de que pasaron esas 2 a 4 horas, que terminamos ya lo que llamamos el acceso malárico como tal, va a venir una fase apirética, que es lo que va a variar entre una especie y otra. ¿Ok? 24 horas entre un pico febril y otro, en el caso de Plasmodium falciparum, 48 horas entre un pico febril y otro, en el caso de Plasmodium vivax, y 72 horas entre un pico febril y otro, en el caso de Plasmodium malariae. Vamos entonces ahora a cuáles son esas presentaciones clínicas de la malaria. La malaria puede ser malaria aguda, clásica o no complicada.
Puede ser también una malaria severa, como acabamos de decir. En el caso de Plasmodium, de que sea por Plasmodium falciparum, se presenta en niños y embarazadas o en personas no inmunes o inmunosuprimidos. Después tenemos un tercer fenómeno que vamos a llamar malaria crónica o esplenomegalia malárica hiperreactiva, que solo lo produce Plasmodium vivax. Y otras complicaciones que vamos a ver también, que son las patologías particularmente renales que presentan todos estos parásitos a nivel renal. ¿Ok? Nefropatías maláricas asociadas, distintos tipos de nefropatías a cada especie. Y la fiebre biliosa hemoglobinúrica, que sería la pérdida de hemoglobina por el riñón, que produce un cuadro característico. Entonces, la malaria severa en los niños, hay mayor susceptibilidad, los niños menores de 5 años tienen mayor susceptibilidad a hacer malaria y que esa malaria se presente como una malaria cerebral, ¿ok? Ya vamos a ver qué significa que la malaria sea una malaria cerebral. Aproximadamente solo el 7% de estos pacientes que hacen malaria cerebral quedan con secuelas neurológicas irreversibles, ¿ok? Es decir, que la mayoría de los pacientes con malaria severa, que se presente como malaria cerebral, posterior a haber tratado la enfermedad, haber tratado la malaria con el tratamiento específico, el paciente se recupera totalmente, excepto un 7% de los pacientes. Dentro de estas secuelas que ocurren en estos pacientes va a ser debilidad, puede haber espasticidad, puede haber ceguera, puede haber dificultad para hablar o que el paciente permanezca como epiléptico, ¿ok? Que sería ya una condición en la que el paciente va a convulsionar regularmente bueno, pues porque por algún tipo de daño cerebral quedó con epilepsia. Estos pacientes necesitan una educación especial para poder, pues bueno, desarrollarse después. Acuérdense que estamos hablando desde niños, que es a quienes les ocurre la malaria cerebral principalmente. Existen evidencias recientes que sugieren que los niños con aparente recuperación neurológica completa, a lo largo pueden desarrollar problemas cognitivos como déficit de atención o dificultad en el habla o en el lenguaje, secundarios a estos cuadros de malaria, lo cual les dificulta el aprendizaje durante su desarrollo y genera deserción escolar. La malaria en embarazadas, que dijimos que era el segundo grupo de riesgo en los pacientes que tenían malaria severa por Plasmodium falciparum. En la madre, lo que ellos presentan de severidad es que el embarazo como tal es un evento fisiológico de la mujer, pero que en condiciones normales produce cierto grado de anemia. ¿Ok? Acuérdense que a las embarazadas siempre hay que darles hierro, ácido fólico, vitamina B12 para ayudar al crecimiento del feto, su crecimiento intrauterino, y para ayudar a la madre a que no desarrolle anemia. Eh, pero como dijimos que en la malaria es una enfermedad que produce anemia, si yo uno la anemia fisiológica del embarazo más la anemia de la malaria, estos pacientes van a ser una anemia más severa que tiene un mayor porcentaje de mortalidad porque es más factible que si la mujer llega al parto donde además hay una hemorragia normal durante el parto. Eh, eh, si la paciente tenía anemia, y si la anemia, particularmente si la anemia era muy severa, la pérdida de sangre de la hemorragia del parto va a ser muy rápida y puede producir insuficiencia cardíaca aguda en la embarazada, ¿ok? En la parturienta. Evidentemente, la persona con esa anemia severa lo que va a tener es palpitaciones, mareos, cansancio, disnea. En el niño, en el feto, evidentemente, porque estamos hablando de la mujer embarazada, puede nacer con bajo peso al nacer, o sea, puede tener bajo peso cuando nazca, puede haber además un parto prematuro o que esté aumentado su riesgo de muerte neonatal durante el parto, si se complica por las complicaciones de la madre y alteraciones de su desarrollo cognitivo a largo plazo cuando ya crezca. Además de eso, si la madre tiene hipoglicemia no tratada y que esté asociada a malaria severa y el niño también, si al nacer presenta también hipoglicemias no tratadas en el recién nacido, eso va a generar a la larga daño cerebral en el recién nacido.
Vamos ahora con el siguiente cuadro. Dijimos que había entonces, ya hablamos de malaria aguda, hablamos de malaria, un poquito de malaria severa, y vamos a hablar ahorita de lo que es la malaria crónica. Y después vamos a ahondar otra vez en los demás detalles. La malaria crónica es una esplenomegalia dura y dolorosa, que suele acompañarse de hepatomegalia también. La llaman esplenomegalia tropical porque bueno, ocurre en el trópico porque la malaria es del trópico. Suelen haber accesos febriles, pero que son irregulares y de pequeña intensidad, lo cual significa que el paciente podría tener más febrícula que fiebre, 38 grados en lugar de la fiebre que dijimos cuando describimos el acceso malárico, dijimos que era una fiebre de 40, 41 grados. Estos pacientes con malaria crónica más bien tienden a no tener fiebre o que lo que tienen es más bien febrícula, ¿ok? No tienen un patrón febril como el del acceso malárico. Además de eso, desarrollan una piel amarillo terrosa, van a tener anemia, se van a tener palpitaciones, hipotensión, dispepsia, astenia, somnolencia y fatigabilidad. Y ellos presentan parasitemias que son muy bajas o casi indetectables. Parasitemias es parásitos en sangre. Entonces, esta esplenomegalia malárica hiperreactiva o síndrome de esplenomegalia tropical solo la produce Plasmodium vivax. ¿Ok? A pesar de que hoy en día se sabe que Plasmodium falciparum puede sobrevivir también en la sangre, es Plasmodium vivax el que realmente produce una clínica de malaria crónica. ¿Ok? En los casos de Plasmodium falciparum, más bien el paciente es totalmente asintomático. Entonces, estos portadores de Plasmodium vivax que no se curaron del todo van a ser normalmente adultos jóvenes que viven en zonas endémicas donde la endemicidad sea alta, es decir, que haya grandes epidemias de malaria, no lugares donde haya brotes, sino donde haya epidemias, o sea, que la enfermedad sea endémica, que siempre hay malaria. Se produce una esplenomegalia, o sea, un recrecimiento del vaso y un recrecimiento del hígado, que son crónicos y desapercibida, o porque es más una febrícula que una fiebre, o no presentan fiebre en absoluto. Van a tener una gran elevación de inmunoglobulinas en sangre, o sea que vamos a tener las proteínas totales elevadas a expensas de las inmunoglobulinas, de globulinas. Va a haber entonces una parasitemia, como habíamos dicho antes, no detectable o en muy poca cantidad. Pero estos pacientes responden muy bien al tratamiento, o sea que lo que hay es que detectarlos para poder darles tratamiento y ellos responden muy bien si se detectan. Cuando no se detectan, ahí es donde está el problema, cuando el paciente como no tiene fiebre, pues no acude a verse, a tratarse, y si no se trata, la mortalidad de estos pacientes que tienen malaria crónica es mayor del 30% en 6 años. ¿Por qué? Porque fíjense que este paciente tiene un vaso que ya no está protegido por la cavidad torácica, sino que está más bien en abdomen, y cualquier golpecito que el paciente se dé a nivel abdominal puede generar una hemorragia interna que les causa la muerte. ¿Ok? Entonces, si estos pacientes no saben que tienen un vaso que está recrecido, no van a protegerlo y por ende cualquier golpe a nivel abdominal les puede producir la muerte. O sea que ellos pueden tener un accidente que tendría cualquier otra persona que no sea muy grave, pero si el volante les da en donde está el vaso, se va a romper el vaso y se mueren de una hemorragia interna. Después tenemos lo que hablamos de las nefropatías maláricas. Estas se las voy a dar con un poquito más de precisión cuando veamos nosografía médica, pero el síndrome nefrótico por Plasmodium malaria pues es muy característico. Gracias a Dios en Venezuela menos del 1% de los pacientes se infectan por Plasmodium malaria, pero sí existe en Venezuela. Es un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis a nivel de los glomérulos del riñón de este paciente, que puede ocurrir simultáneamente con la infección malárica o años después. Y la fiebre biliosa hemoglobinúrica es de inicio brusco, con escalofríos violentos, el paciente tiene fiebre, vómitos biliosos, orinas oscuras o negras, porque está excretando hemoglobina por la orina, y por supuesto aceictericia con hepatomegalia, y si no es tratado de forma urgente, pues el paciente en 12 a 24 horas puede dejar de, o sea, tener anuria, no orinar, y le produce la muerte al paciente. Entonces eso sería parte de la clínica de una malaria severa.
Esto ya lo vieron con la profe, o sea que no voy a entrar en detalles. Lo que sí es que fíjense que lo que está resaltado en rojito, que es gota gruesa y extendido, que se utiliza como si fuera una sola prueba, y las cintas reactivas son las formas como se diagnostica malaria. Y hoy en día está muy en boga también hacer PCR, porque el PCR ha resultado ser también un poco más sensible, particularmente para detectar casos de pacientes asintomáticos que no tienen clínica y que entonces, pues bueno, es bueno detectarlos para darles tratamiento, para cortar, acuérdense que el humano es el reservorio de malaria y que hay que, y la medida, eso lo van a ver luego, pero la medida de control de esta enfermedad es tratamiento, es búsqueda de casos y tratamiento de todo aquel paciente que tenga parásitos en sangre, que son los que van a infectar al mosquito, que es el hospedador definitivo. Esto ya lo vieron también el otro día, así que no voy a ahondar en esta parte. Y ahora sí nos vamos a lo que correspondía para hoy. Vamos entonces a hablar de lo que es la malaria severa, ¿ok? Las formas de presentación clínica dijimos que eran malaria aguda clásica o no complicada, cualquiera de las... Doctora, permiso. Dígame. Eh, no sé si ya le dio compartir, pero ahorita no estamos viendo Ay, nada. ok, sí, no le di. Me lancé y me fui de una. Ok, ya le voy a poner. Tranquila. Gracias por avisarme. Porque yo me hubiera podido dar una hora completa sin darme cuenta. ¿Ahora la ven? Sí, ahora sí, doctora. Ok, entonces, yo no sé si quieren parar la grabación y volvemos a empezar. No, O, tranquila, porque yo ok, luego separo el video en dos y ya. perfecto. Ok, entonces vamos a hablar ahorita de todo lo que es la clínica de malaria, un poquito del repaso de lo que ya vimos, vamos a ir muy rápido. Entonces, malaria aguda, que también se llama malaria clásica o malaria no complicada, cualquier especie de Plasmodium produce malaria, esta malaria aguda, ¿ok? Tanto Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o Plasmodium knowlesi, cualquiera de los 5 produce malaria aguda. La malaria clónica solamente la produce Plasmodium vivax, que ya la nombramos, y la malaria severa la produce Plasmodium falciparum, pero ya sabemos que hoy en día también la produce Plasmodium vivax. En el caso de Plasmodium falciparum, los susceptibles ya dijimos que eran los menores de 5 años, las embarazadas, particularmente las primigestas o segundigestas, los pacientes no inmunes, que son personas que no viven en el área endémica, y pacientes con inmunosupresión. Entonces, los síntomas de la malaria van a depender de la especie, porque dijimos que el acceso malárico iba a ser diferente de acuerdo a la especie, y dentro de la especie va a depender de la cepa, va a haber cepas un poco más agresivas o menos agresivas. Dijimos que de la resistencia o inmunidad que tenga el paciente, porque dijimos que los pacientes que han estado expuestos previamente a malaria hacen cierto tipo de resistencia que les previene hacer malaria severa, ¿ok? Y bueno, por supuesto, de la región geográfica va a haber más Plasmodium falciparum en África, por ejemplo, de lo que hay en Venezuela. En Venezuela, Plasmodium falciparum está en el sur. Han habido brotes en algunos otros lugares, pero cuando uno piensa en Plasmodium falciparum, normalmente es el foco sur, que lo van a ver también en su clase después. La presentación aguda no va a depender de la cepa. Las complicaciones, las más letales son las que se producen por Plasmodium falciparum, pero Plasmodium vivax también la produce. Entonces, esto ya lo vimos, no voy a ahondar en lo que ya vimos. Las manifestaciones clínicas de la malaria aguda, ¿ok? Entonces va a haber una primera fase que es como prodrómica, inespecífica, ¿ok? Inicialmente el paciente tiene hiporexia, poliartralgia, mialgia y una fiebre que no tiene un patrón realmente definido, que es más bien irregular, que puede tener escalofríos o no, ¿ok? Esos son los primeros días de la enfermedad, hasta que finalmente se sincronizan las esquizogonias, que dijimos que era la patogenia parte de la patogenia del acceso malárico, y cuando esas esquizogonias se sincronizan, el paciente entonces sí va a ser la fiebre de tipo acceso malárico. Entonces, el acceso malárico dijimos que podía ser, bueno, y el paciente va a tener acceso malárico, que es la fiebre, anemia y esplenomegalia. Fíjense que el acceso malárico se escribe con doble C, ¿ok? No es un absceso como los abscesos bacterianos, es un acceso con doble C. Y bueno, esta es la característica. Esta es la triada clásica de la malaria. ¿Ok? Si uno va a sospechar malaria, el paciente tiene que tener estas 3 cosas.
Puede haber ictericia, puede haber hepatomegalia, pero tiene que haber estas tres cosas. Esto ya lo acabamos de ver, no sabía que lo había pasado para acá también. La patogenia la acabamos de hablar. Esto es un resumen de lo que veríamos con los accesos febriles. Fíjense entonces que en el caso de Plasmodium vivax es un día sí, un día no. El primer día tiene fiebre y el tercer día vuelve a tener fiebre, ¿ok? Con un día de por medio sin fiebre. Plasmodium malaria puede llegar a tener 2 días de por medio sin fiebre y este periodo donde está este pico es el acceso febril, que si se fijan en la esquizogonia, el periodo febril coincide con justo el momento después de que se rompieron los glóbulos rojos y el glóbulo rojo va a invadir un nuevo glóbulo rojo sano, ¿ok? Entonces, esta liberación de merozoitos a la sangre de forma sincronizada es lo que origina el pico febril. Y el tiempo de reproducción del parásito es lo que va a determinar que sea cada 48 horas en el caso de Plasmodium vivax, cada 72 en el caso de Plasmodium malaria o cada 24 horas en el caso de Plasmodium falciparum. Por eso llamamos al Plasmodium vivax que su fiebre es una fiebre terciana benigna, en el caso de Plasmodium falciparum, que es una fiebre terciana maligna, y en el caso de Plasmodium malaria, que es una fiebre cuartana benigna. Entonces, la anemia dijimos, que había bueno, dijimos que era el ciclo biológico del parásito y que el ciclo biológico del parásito hace que haya hemólisis intravascular, ¿ok? Y esa hemólisis intravascular es por la ruptura de los glóbulos rojos por el ciclo esquizogónico del parásito, la fase esquizogónica del parásito. Entonces, después tenemos los autoanticuerpos, que serían anticuerpos contra a los glóbulos rojos, que se van a adherir a las paredes de los glóbulos rojos y eso va a hacer que sean reconocidos por el vaso y que el vaso los destruya. Eso significa entonces que va a haber también hiperesplenismo y por eso es que hay esplenomegalia, porque hay secuestro esplénico de esos glóbulos rojos que están marcados para ser destruidos. Y eso ocurre con los diferentes especies de Plasmodium, ¿ok? Igual que la ruptura de los glóbulos rojos o hemólisis intravascular que ocurre con todas las especies de Plasmodium. Plasmodium vivax tiene predilección por eritrocitos jóvenes, es decir, que invade los eritroblastos, ¿ok? Entonces, como tiene predilección por los eritroblastos, normalmente hay baja carga parasitaria a nivel de la sangre, ¿ok? Por el contrario, Plasmodium malaria más bien parasita eritrocitos viejos y Plasmodium falciparum parasita a los jóvenes y a los viejos. No le importa si acaban de salir de la médula ósea o si tienen 180 días en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Evidentemente que necesita tener eritrocitos que duren el suficiente tiempo en sangre para desarrollar su ciclo biológico completo. Después entonces tenemos la diseritropoiesis, que dijimos que era por liberación de factor de necrosis tumoral a nivel de la médula y que solo lo produce Plasmodium falciparum, que es el único que tiene esquizontes que se adhieren a los capilares profundos de los órganos internos, entre ellos la médula ósea. Por eso entonces la anemia por Plasmodium falciparum tiende a ser de mayor intensidad que la anemia producida por Plasmodium vivax o por Plasmodium malaria. Esto es un hígado donde lo que vamos a ver es mucho pigmento malárico, una biopsia de un tejido hepático de un paciente con malaria y que tiene abundante pigmento malárico, que es ese pigmento marrón que están viendo, también se llama hemozoína. En el vaso, lo que va a estar ocurriendo entonces es que va a haber una esplenomegalia muy marcada por la multiplicación celular, o sea, de esos cambios estructurales por hiperplasia e hipertrofia de macrófagos que están haciendo su función de filtrar la sangre. Va a haber un aumento de la capacidad para eliminar glóbulos rojos de la circulación mediado por esos receptores FC de las inmunoglobulinas y por reconocimiento de reducción de la deformabilidad del glóbulo rojo por la presencia del parásito en los parásitos que estén en los glóbulos rojos que estén parasitados y eso entonces hace que aumente la filtración, que es la función del vaso, y eso se llama hiperesplenismo. Significa que hay una gran acumulación de glóbulos rojos parasitados dentro del vaso. En el caso de la malaria, esto ya lo vimos también, o sea que ya se los acabo de dar. Fíjense cómo está este vaso. Esta paciente la están operando para sacarle este vaso que está tan grande y con sitios de hemorragia que lo sacaron para poder salvar al paciente. ¿Ok? Y como dijimos, pues bueno, se mueren por traumatismo
si no se opera porque este vaso es muy grande. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es la malaria severa, que es lo que nos interesa hoy. ¿Ok? Entonces, cualquier paciente con diagnóstico de Plasmodium falciparum que tenga además disfunción de algún órgano vital, es decir, que alguna de sus funciones vitales de riñón, de corazón, de sistema nervioso central estén alterados, son indicativos de que el paciente tiene una malaria severa. También si la parasitemia es mayor del 5%, porque en el caso de Plasmodium falciparum sí, la parasitemia es proporcional a la severidad, y la imposibilidad para tomar tratamiento por vía oral. Esto incluye desde los pacientes que tengan alteración del sistema nervioso central, como dijimos antes, malaria cerebral, que el paciente va a tener una alteración del estado de conciencia, pero también incluye aquellos casos en donde tengas vómitos incoercibles que no permitan tomar tratamiento por vía oral. Y automáticamente los convierte en pacientes susceptibles de malaria severa. La susceptibilidad a la malaria severa en pacientes por Plasmodium falciparum es en personas no inmunes o que tengan VIH-Sida. Es decir, personas no inmunes son personas que no viven en el área endémica. Es decir, cualquiera de nosotros que vivimos en Caracas somos susceptibles de hacer malaria severa si entramos a un foco de malaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos infectado en los últimos 3 años de malaria y por ende no tenemos inmunidad adquirida que nos prevenga el tener malaria severa. ¿Ok? Además de eso, si el área geográfica es hiperendémica u holoendémica, es decir, que hay malaria todo el año, las personas susceptibles principales van a ser los menores de 3 años. En las áreas mesoendémicas donde está presente, pero no involucra tanta población o no ocurre durante todo el año, sino una parte del año. Las personas más susceptibles van a ser las mujeres primigestas en el primer embarazo, porque al salir la placenta por primera vez aparecen epítopes que le devuelven la susceptibilidad a hacer malaria severa a la mujer embarazada. Y en las áreas hipoendémicas o inestables, que son aquellas en donde la malaria ocurre solo por ejemplo, cada 4 años. Hay zonas del estado Bolívar en donde la malaria no ocurre todo el año, ni todos los años, sino que ocurre cada 4 años por el fenómeno del niño o de la niña. Y en esos lugares ya la susceptibilidad no solamente son los niños, sino que puede ser desde jóvenes para abajo o inclusive no solamente las primigestas, sino también durante el segundo y tercer embarazo. Los niños cuando desarrollan malaria severa tienden, la mayoría de la mayoría de los niños presentan una malaria no complicada, ¿ok? Rara vez en niños de 6 meses presentan malaria severa. ¿Por qué? Porque normalmente los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna y los anticuerpos de la madre ayudan a que ese paciente no haga malaria severa, ¿ok? Puede hacer malaria aguda, pero no malaria severa, como habíamos dicho. Ahora, si presenta malaria severa, un niño menor de 6 meses, la mortalidad es muy alta. ¿Por qué? Porque tienden a hacer convulsiones febriles por malaria y eso puede ser por el ascenso brusco de la temperatura, no solamente por Plasmodium falciparum, sino también por Plasmodium vivax. Esos pacientes que hacen malaria cerebral, menores de 5 años, habíamos dicho, menores de 3 años, se puede presentar como coma, convulsiones, pueden llegar a presentar acidosis láctica, hipoglicemia y anemia severa. Y junto con todo eso, pues bueno, por la fiebre también tienden a hacer deshidratación. Y son causas frecuentes de muerte, ¿ok? Estos signos son de mal pronóstico. El que presente coma profundo o respiración acidótica son signos de mal pronóstico que implican alta mortalidad para ese niño, ¿ok? Durante el embarazo, ya hablamos de esta parte, ya la hablamos hace un ratico. Tienen entonces riesgos de estado de muerte neonatal, prematuridad, bajo peso al nacer. eh, eh, las, eh, las mujeres embarazadas con anemia, cuando son multigrávidas, tienden a tener más anemia y si se asocia a infección por Plasmodium vivax, tienden a tener mayor probabilidades de muerte durante el parto. O en las primigrávidas en Plasmodium falciparum pueden hacer, como es la anemia de Plasmodium falciparum se presenta más bruscamente, pueden llegar a ser también insuficiencia cardíaca durante el parto por anemia. Es raro conseguir malaria congénita, pero sí puede ocurrir y que entonces nazcan niños con malaria transmitida transplacentaria.
Eh, dentro de las características clínico-epidemiológicas de la malaria severa, como dijimos antes, se va a presentar como anemia severa en niños de 1 a 3 años en áreas hiperendémicas. La malaria severa es poco frecuente si el niño tiene más de 3 años y la malaria cerebral va a ser poco frecuente en áreas hiperendémicas o holendémicas porque hay inmunidad. ¿Ok? La mesoendémica, que dijimos que eran los que puede presentarse todos los años, pero no durante todo el año. La anemia es severa en niños de 1 a 3 años. La malaria cerebral es frecuente en niños entre 2 y 10 años, entre 4 y 5 años es el pico mayor. Y en los lugares de malaria inestable o hipoendémica, sí es más frecuente que se presente como una malaria cerebral y con riesgo de insuficiencia renal a partir de los 5 años. O que sean pacientes no inmunes que visitan el foco endémico y como no tienen inmunidad contra malaria, tienen riesgo de hacer malaria severa a cualquier edad y que entonces puedan tener malaria cerebral o insuficiencia renal. Ok, en las embarazadas, si la paciente viene de un área, vive en el área hiperendémica, suele ser asintomática, aunque tiene mayor probabilidad de hacer anemia severa, ¿ok? Y los riesgos que conlleva el tener anemia severa con el embarazo y el parto. Si vive en un área, si es una embarazada que vive en un área mesoendémica, las madres tienden a ser más bien sintomáticas con riesgo de malaria severa en el segundo y tercer trimestre durante el primer embarazo. Es decir, ellas si les da malaria durante el segundo y tercer trimestre y son primigestas, pues tienden a ser malaria severa. Si es en un área hipoendémica o inestable, el riesgo aumenta porque puede tener malaria severa no solamente las primigestas, no solamente la que está saliendo embarazada por primera vez, sino la que va por el segundo embarazo o tercer embarazo. Y bueno, por supuesto, como dijimos antes, si la paciente es no inmune porque no pertenece al foco, es decir, que no tiene inmunidad contra malaria, ningún tipo de inmunidad contra malaria, pues bueno, en cualquier embarazo va a ser de alto riesgo porque mayor severidad, mayor anemia y a mayor anemia, mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Entonces, las mujeres durante el embarazo, cuando les da malaria severa, van a tener un 50% de mortalidad, es decir, la malaria en el embarazo es una emergencia médica, ¿ok? Porque la mitad de las mujeres embarazadas a las que le da malaria se mueren, ¿ok? Comparado con un 15 a 20% de mortalidad en la población general, ¿ok? Entonces, la anemia materna es severa, se considera severa cuando está por debajo de 4 gramos por decilitro, que es 3.5 veces más probable que haya muerte en la madre si tiene malaria severa, perdón, anemia severa, que si no la tiene. ¿Ok? Pero igual hay un riesgo aumentado si tiene una anemia moderada entre 4 y 8 gramos por decilitro. Ellas pueden hacer edema pulmonar agudo, pueden también tener hipoglicemia y puede ocurrir, como dijimos antes, muerte fetal. ¿Ok? Entonces, en la mujer embarazada con malaria hay que vigilar mucho la glicemia, los pulmones para que no haya edema pulmonar agudo y la hemoglobina. La placenta de una mujer embarazada, pues bueno, va a estar llena de parásitos con pigmento malárico y hemozoína que está afectando la placenta y de esa manera afectando al feto. En el caso, la malaria como oportunista en los pacientes con SIDA, mientras el paciente sea inmunocompetente, es decir, que solo tenga VIH, pero que sus CD4 estén normales, el paciente se presenta como cualquier ser humano normal, es decir, no va a tener riesgo aumentado. Ahora, si el paciente sus CD4 bajan por debajo de 200, sus linfocitos T CD4 positivos bajan por debajo de 200, es decir, que el paciente tiene VIH-Sida, ahí sí va a tener mayor parasitemia, mayor probabilidades, dijimos que parasitemia era mayor cantidad de parásitos en sangre, mayor probabilidades de enfermarse de malaria y en áreas hipoendémicas o inestables, donde no ocurre la malaria todos los años ni todo el tiempo, tiene mayor riesgo de hacer malaria severa, aunque sea una persona que habite en estas zonas. Hay mayor riesgo de bajo peso al nacer si además de tener SIDA está embarazada de que el niño nazca con bajo peso. Y si la paciente tiene coinfección, malaria y VIH, pues va a ser falla terapéutica frecuentemente porque no va a responder igual al tratamiento antimalárico. Eh,
Esta clase yo no sé por qué creo que es la vieja y no la nueva. Sí, yo creo que me voy a pasar un momentico. Bueno, nos vamos a trabajar con esta, no importa. Entonces, la malaria cerebral. Cualquier alteración del estado de conciencia, aunque no haya coma profundo. Si yo, esta no es la que yo uso. Denme un segundo que esta no es la que yo uso. Por eso es que no habla casi de malaria. De malaria severa por Plasmodium. Ok, la mayoría de esto ya lo vimos, así que no voy a ahondar en ellas, las voy a pasar rapidito. Si consigo algo que no he hablado, se los voy a nombrar. Ok. Ok, aquí, fíjese entonces que hablamos no solamente de de malaria por Plasmodium falciparum, sino también malaria por Plasmodium vivax, ¿ok? Entonces, el paciente cuando ya no está en fase prodrómica, sino ya en la fase de donde se sincronizan las esquizofrenias, tiene un síndrome febril aguda con hepatoesplenomegalia y anemia, que fue lo que ya dijimos. Ok, entonces vamos a hablar de lo que son los criterios, los últimos criterios de severidad de la malaria, ok, que los da la OMS, están escritos del 2014. El primero es malaria cerebral, o sea, va a haber 14 criterios que me determinan que el paciente tiene severidad. Va a haber malaria cerebral, síndrome de estrés respiratorio agudo, convulsiones generalizadas a repetición, postración, shock hipovolémico compensado, que también puede ser descompensado, edema pulmonar, sangrados anormales, ictericia, anemia severa, hipoglicemia, acidosis metabólica, hiperparasitemia, que sería un aumento de los parásitos en sangre, y daño renal agudo. Vamos entonces a definir cada uno de estos criterios para definir si el paciente tiene malaria severa o no. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que la definición de malaria severa era disfunción de un órgano vital? Y la disfunción de ese órgano vital se mide con estas características que estamos viendo ahorita. Entonces, la malaria cerebral es cualquier alteración del estado de conciencia. Eso significa que puede ser estupor, puede ser confusión, puede ser coma profundo, cualquiera de esas cosas, ¿ok? Y se mide con la escala de Glasgow en los adultos, en donde si el paciente tiene ya 11/15 o menos, el paciente ya tiene alteración del estado de conciencia. Y Blantyre es una escala que se utiliza en niños, un poquito más sencilla, que se mide sobre 5 puntos. Si tiene 3 o menos, ya es una alteración del estado de conciencia. Cuando el paciente hace coma profundo por malaria, sin otra causa de encefalopatía, lo único que hay que estar pendiente es que los pacientes después de hacer una convulsión pueden quedar en estado posictal. Y el estado posictal no se considera coma. Entonces, si el paciente tuvo una convulsión, hay que esperar que pase media hora por lo menos o una hora por lo menos antes de evaluar el estado de conciencia del paciente para decir que el paciente tiene una malaria cerebral. Porque hay que evaluar después de la convulsión el estado el estado de conciencia, porque es común que los pacientes con malaria posterior a una convulsión hagan compromiso del sistema nervioso central y alguna alteración del estado de conciencia. Entonces, como dijimos, puede ser cualquier alteración del estado de conciencia que incluye letargo, confusión, desorientación, delirio o agitación seguido de un estado de conciencia. En los adultos tiende a durar varios días, en los niños dura normalmente 6 a 12 horas y el inicio puede ser súbito o puede ser gradual. Eh, Cuando le hacemos fondo de ojo a estos pacientes, lo que vamos a conseguir es que hay dos cosas que son relativamente patognomónicas de esta patología y son, uno, emblanquecimiento focal en la mácula, especialmente perifovea, eh, o en la retina periférica, que son estas cositas blancas que estamos viendo acá.
De coloración blanquecina o naranja de los vasos retinianos. Fíjense que estos vasos retinianos están también decolorados. Aquí se ven más rojos, aquí se ven más decolorados. También puede haber hemorragias retinianas con centro blanco o en llama o en forma de bote, como las ven aquí, estas que tienen el centro blanco, pero no son patognomónicas de malaria. Y el papiledema, que es inusual, que es un signo de mal pronóstico, que indicaría aumento de la presión intracraneal. ¿Ok? Entonces, estos dos sí son patognomónicos tienden a ser patognomónicos de Plasmodium falciparum y me indican malaria cerebral. El segundo criterio era síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una respiración acidótica donde aumenta el volumen respiratorio y tanto en la inspiración como en la expiración. La respiración es laboriosa, profunda y rápida, o respiración como la de Kussmaul, común en embarazadas, más raro en niños. Y lo que ocurre es una hiperventilación sostenida que genera una acidosis metabólica que puede estar acompañada además de neumonía, además de tener la malaria, es decir, si hablamos de neumonía estamos diciendo que hay una infección bacteriana a nivel pulmonar, y edema pulmonar que sería por derrame pleural. O por edema pulmonar, no derrame pleural, edema pulmonar, crepitantes en las bases. El síndrome de distrés respiratorio, si es un niño menor de 1 año, suele presentarse como aleteo nasal sostenido, que es esa nariz que cuando toman aire abren las fosas nasales, o tiraje intercostal, que sería cuando la pared intercostal se retrae, la piel de la pared intercostal se retrae cuando el paciente inspira que se observa regularmente por aquí en las zonas donde no están entre los huesos, ¿ok? De la parrilla costal. El tercer criterio son convulsiones generalizadas a repetición y la definición es que haya 2 o más convulsiones en 24 horas, incluso sin fiebre, ¿ok? Evidentemente que las convulsiones van a ser comunes si hay fiebre, pero eso sería solo una vez al día si fuese febril. Si hay 2 o más, ya se habla desde malaria severa. Las convulsiones pueden ser tónico-clónicas, como esto que ustedes están viendo aquí en este dibujo, pero podrían ser espasmos de los dedos, podrían ser movimientos oculares espasmódicos repetitivos, con desviación de la mirada, incluso podría ser una convulsión por aumento de la salivación o que se manifestara como aumento de la salivación o como un patrón respiratorio, un aumento del patrón respiratorio normal que tuviese que ver con una convulsión por estimulación de los nervios del pulmón. Sería el vago. Opistóctono es una convulsión sostenida en donde el paciente está totalmente contraído. Fíjense cómo están estos niños totalmente contraídos. Suelen producir secuelas permanentes, 10% en niños, 3% en adultos, por hipoxia cerebral secundaria a esta convulsión. El cuarto criterio es postración. La postración se debe a una debilidad extrema, ¿ok? Es la imposibilidad, se diagnostica o se define como imposibilidad para sentarse sin ayuda en los adultos y en todos los niños mayores de 7 meses, que es la edad en la que los niños aprenden a sentarse, que se pueden sentar solos. Entonces se mide como imposibilidad para sentarse en personas mayores de 7 meses. O en el caso de menores de 7 meses se utiliza la imposibilidad para alimentarse o pérdida del reflejo de succión, ya que no podemos medirlo como debilidad extrema al sentarse en los menores de 7 meses. ¿Ok? Hay que diferenciarlo del paciente que tiene fiebre y que se siente mal y que entonces prefiere estar recostado que sentarse. Eso no es postración, ¿ok? La postración es cuando uno le dice que se siente, incluso lo ayuda a sentarse y el paciente, una vez que tú lo ayudas a sentarse, cuando lo sueltas se vuelve a acostar, se cae. El quinto criterio es el shock hipovolémico compensado, que tiene que ver con estos dos parámetros, ¿ok? Va a ser un tiempo de llenado capilar lento. ¿Saben lo que es el llenado capilar? Cuando la uña, el paciente no puede tener las uñas pintadas, por supuesto. Uno deprime la uña en su parte distal y se pone blanca. Y cuando uno lo suelta, va a haber un llenado capilar donde se pone rosadito otra vez, que debe ocurrir en menos de 3 segundos, ¿ok? Si ese llenado capilar tarda más de 3 segundos, estamos hablando ya de un shock hipovolémico compensado. También si le medimos la temperatura entre los pies, los muslos y el cuerpo al paciente, vamos a observar que va a haber una zona distal
menos caliente y una zona proximal que está más caliente en los miembros. Y eso es aunque el paciente en estos momentos no tiene hipotensión, y además debe estar hidratado, o sea que lo que estamos hablando es de un gradiente de temperatura patológico por shock hipovolémico, pero que aún es compensado. Acuérdense que el interés de estos criterios es detectar es detectar quiénes son los pacientes que están en riesgo de morir, ¿ok? De severidad y que hay que meterlos en terapia intensiva o con medidas importantes para evitar que se mueran. Acuérdense que dijimos que la población general, un 20 a 30%, si les da malaria severa, se mueren. Entonces, hay que detectarlos a tiempo para poder corregir todos los daños, las disfunciones orgánicas que tengan. El colapso circulatorio o shock hipovolémico descompensado es igual al anterior, donde tenemos gradiente de temperatura y un llenado capilar mayor mayor de 3 segundos, pero que adicionalmente se le suma en los adultos o mayores de 5 años que la presión arterial sistólica está por debajo de 80 y en los niños de entre 1 y 5 años que la presión arterial sistólica está por debajo de 70 milímetros de mercurio. Eso significa que el paciente hace un colapso circulatorio o shock hipovolémico, que puede estar asociado incluso a septicemia, tiene alta mortalidad y raramente, pero podría ocurrir gangrena en los dedos de los pies por hipoxia distal. El edema pulmonar del que hablábamos, como un criterio adicional, vemos que se diagnostica porque el paciente tiene una frecuencia respiratoria que suele ser mayor de 30 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno baja, menor de 92% a temperatura ambiente. Y el paciente pues va a presentar sibilancias y crepitantes difusos que son característicos del edema pulmonar. Va a presentar disnea, dificultad para respirar, va a haber hipoxia y debe confirmarse con una rayos X que se ve como esto que ustedes están viendo aquí, que en lugar de verse negro y traslúcido los pulmones por la presencia de aire, lo que se ve más bien es, se pierde esa translucidez, se ve más opaco por el edema, por líquido a nivel pulmonar. Los sangrados anormales, que puede ser desde gingivorragia, epistaxis o una hemorragia gastrointestinal, o inclusive que en el lugar donde le toman la hematología o para sacarle la sangre, haga de venopunción, no pare de sangrar. Y en el caso más extremo, que además es el que está asociado a muerte, que pueda llegar a ser una coagulación intravascular diseminada, que gracias a Dios es poco frecuente, pero podría ocurrir. Esos sangrados espontáneos son un signo de severidad de la malaria. La ictericia es un tinte ictérico de escleras y de mucosas, por supuesto, que puede ocurrir en los adultos con malaria no complicada, pero si se asocia a una parasitemia mayor de 3 gramos por decilitro, una bilirrubina mayor de 3 gramos por decilitro, con una alta parasitemia que sea mayor de 100.000 parásitos por microlitro, se asocia a severidad. Entonces vean que este paciente tiene ictericia, está amarillo totalmente, tanto la piel, pero ay, ya va aquí. Aquí tenemos un tinte ictérico en la piel y aquí un tinte ictérico en las escleróticas por ictericia mayor de 3 gramos por decilitro. El 10º criterio es anemia severa. Esa anemia severa en los adultos se va a definir como una hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro con un hematocrito menor de 20%. En los niños lo vamos a definir como una hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro con un hematocrito menor de 15 gramos por decilitro en los niños menores de 12 años. Si es mayor de 12 años, se utiliza el criterio de adultos. Y por supuesto van a tener un contagio de parásitos superior a 10.000 parásitos por microlitro. De igual forma, el paciente podría no tener anemia, pero si yo le hago una hematología hoy y tiene 10 gramos de hemoglobina y se la hago mañana y presenta 8 gramos de hemoglobina, esa pérdida de 2 gramos de hemoglobina en un mismo día, de un día para otro, ya es un criterio de anemia severa. ¿Por qué? Pues porque puede haber muerte súbita por pérdida exagerada de glóbulos rojos. Requiere hidratación, o sea que el paciente se rehidrate y que reciba transfusiones sanguíneas para contrarrestar la anemia. El 11º criterio va a ser hipoglicemia, una glicemia baja en sangre, una glucosa que va a estar entonces en sangre menor de 40 miligramos por decilitro.
Es más común en niños, fíjense, 30% en niños es la frecuencia, mientras que en adultos es más o menos de un 8%, aumenta en la embarazada. Y esta hipoglicemia es algo de las cosas que hay que corregir porque se agrava el coma, ¿ok? Si tenemos un paciente que tiene una alteración del estado de conciencia, una de las cosas que tenemos que medir es la glicemia para saber si lo que tiene es hipoglicemia y eso es lo que está produciendo la alteración del estado de conciencia o si realmente tiene malaria cerebral. Esta hipoglicemia suele ser recurrente, por lo que hay que hacer monitoreo frecuente, no solamente cuando entra, sino frecuentemente para estar seguros de que no vuelvan a hacer hipoglicemia o que lo presenten después. También puede estar inducida por medicamentos como la quinina que se utilizaba para tratar a las embarazadas, aunque ya hoy en día no se usa tanto. La acidosis metabólica va a ser una concentración de bicarbonato plasmático menor de 15 milimolar por litro, con un exceso de bases por encima de 8 miliequivalentes por litro, y una hiperlactatoemia, el ácido láctico, va a estar por encima de 5 milimolar. Ok, y bueno, pues el pH, las alteraciones del pH, por cada grado, bueno, esto no importa que se lo aprendan. El pH arterial va a estar, fíjense que hay acidosis, entonces va a estar por debajo de 7.35 a la temperatura normal del cuerpo. El criterio número 12 va a ser acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica produce un distrés respiratorio, que es lo que genera la respiración acidótica o de Kussmaul, que va a ser anormal. Con una acidosis severa, el paciente esto suele acompañar el edema pulmonar o que el paciente haga neumonía. Es una hiperventilación, como ya habíamos dicho antes, con una respiración de Kussmaul por acumulación de ácidos orgánicos, incluido el ácido láctico. Los niños suelen presentar además ketoacidosis y empeora por hipovolemia, o sea que esos pacientes hay que hidratarlos bien porque si no empeora la acidosis metabólica. El criterio número 13 es la hiperparasitemia, solamente en Plasmodium falciparum. Va a haber más de 4 cualquier niño en área endémica o adultos no inmunes con más de 4% se considera que tienen hiperparasitemia. Y bueno, es un indicador de alto riesgo que requiere que los pacientes sean muy bien vigilados cuando tienen infección por Plasmodium falciparum. Si el paciente viene de un área endémica, su parasitemia suelen tolerar parasitemias más altas y el criterio que se utiliza entonces es que tenga más de 10%, para sugerir que hay que hacerle una supervisión estricta. A mayor carga parasitaria, en el caso de Plasmodium falciparum, a mayor carga parasitaria, mayor severidad de la infección. Fíjense que si ustedes ven este frotis de sangre periférica, donde vemos un gametocito de Plasmodium falciparum y vemos múltiples trofosocitos jóvenes, incluso maduros, de Plasmodium falciparum, este paciente en particular, ahí hay 65 glóbulos rojos y de esos 65, 31 están parasitados. Eso significa que la parasitemia de este paciente es 48%. Y dijimos que tenía que ser por debajo de 10% en un paciente que tiene solo malaria clásica o por debajo de 4% si el paciente no es inmune. Este paciente tiene una altísima carga parasitaria, ¿ok? Una super hiperparasitemia. El criterio 14 sería insuficiencia renal o daño renal agudo, que se mide como una creatinina que esté por encima de 3 miligramos por decilitro o que el BUN esté por encima de 20 milimolar. Eso se corresponde con una tasa de filtración glomerular aproximada de menos de 30 mililitros por minuto en los hombres o menos de 25 mililitros por minuto en las mujeres, que pues por supuesto va a empeorar muchas cosas como la acidosis metabólica, etc. Y la otra manera de medirlo, si no tengo acceso a una química sanguínea, que es donde haríamos la creatinina y el BUN, es medir la orina en 24 horas. Y cuando yo mido la orina en 24 horas, si ese paciente orina menos de 400 mililitros en un día, decimos que tiene daño renal. O si es un niño pequeño, si orina menos de 12 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas, consideramos que tiene daño renal agudo, particularmente cuando igual le estamos dando hidratación y el paciente sigue sin orinar. El criterio entonces 14 es común más en adultos de áreas hipoendémicas y en pacientes no inmunes que en los pacientes que pertenecen al área endémica. Es raro en niños, se asocia más a adultos.
Suele asociarse con hemoglobinuria, que sería la pérdida de hemoglobina por la orina. Acuérdense que estamos teniendo hemólisis intravascular y que se está liberando hemoglobina de esos glóbulos rojos a la sangre por hemólisis masiva durante el ciclo biológico del parásito. Esa hemoglobina, si es masiva, pues me va a afectar el riñón, el riñón y los túbulos renales porque se va a excretar y producirme patologías del túbulo renal. Se produce ictericia con tendencia a sangrado y leve proteinuria. En la fase aguda suele acompañarse de disfunción de otro órgano vital, como por ejemplo que el paciente presente insuficiencia hepática o acidosis metabólica. Y durante la recuperación, o sea, en la fase subaguda, cuando la enfermedad se presenta de forma subaguda, puede ocurrir un aumento gradual de la creatinina, que no ocurra bruscamente mientras el paciente estaba peor, sino que gradualmente se va instaurando una insuficiencia, un daño renal. Estos pacientes requieren diálisis porque tienen hipercalemia, aumentado el potasio. También pueden tener complicaciones urémicas y eso los favorece el sangrado. O pueden hacer derrame pleural o pericárdico por sobrecarga hídrica eh, y encefalopatía o vómitos incoercibles asociados a uremia. Esa hemoglobina macroscópica, que no es un criterio de severidad, es esto que están viendo aquí en estos tubitos que están acá, ¿ok? Entonces, estos son pacientes con poquita hemoglobina botándola por la orina, pero fíjense que este otro tiene color Coca-Cola porque está excretando por la orina grandes cantidades de hemoglobina. Eso es más común en un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que la habíamos nombrado ya. Tiene una mortalidad entre 20 y 30% por insuficiencia renal aguda. Usualmente suele ser esa hemoglobinuria transitoria y sin complicaciones, pero en casos severos puede ocurrir necrosis tubular aguda por hemólisis masiva y por mioglobinuria. También puede ser que se le haya hecho una transfusión de sangre a ese paciente y se produzca una hemólisis rápida por rechazo de los glóbulos rojos del paciente y eso va a empeorar la hemoglobinuria. Bueno, por eso se asocia a alta mortalidad. Los electrolitos en estos pacientes es importante medirlos también, o sea que hay que saber cómo está el sodio, porque puede haber una hiponatremia leve, ocasionalmente severa, puede haber hipocloremia leve, potasio normal, secreción inapropiada de hormona antidiurética en 2/3 de los pacientes. La parasitemia elevada es un signo de mal pronóstico, igualmente que conseguir en sangre periférica trofosocitos maduros y esquizontes de Plasmodium falciparum son un indicativo de mal pronóstico. Simultáneamente, la mayor proporción de polimorfonucleares que tengan pigmento malárico, o sea, cuando está aumentado, y vemos muchos polimorfonucleares con pigmento malárico, también decimos que eso es un signo de mal pronóstico. Si vemos este gráfico, entonces vemos que en los niños, que son la gráfica de arriba, ellos tienden a ser más ictericia, los niños va a ser, aquí abajo tenemos la edad, ¿ok? Estos son los niños van a tener más tendencia a hacer coma, malaria cerebral, van a tener mayor tendencia a hacer acidosis, van a tener mayor tendencia a tener anemia, y este azulito ya hacer convulsiones. Menos frecuentemente presentan shock o insuficiencia renal o ictericia. ¿Ok? Por el contrario, los adultos, es decir, que si lo vemos aquí en este punto, donde es una persona de 30 años, ellos tienden mayormente a tener ictericia, a tener acidosis, a tener coma y a tener insuficiencia renal. ¿Ok? Y con la edad, pues bueno, va a ir disminuyendo las probabilidades de hacer malaria severa y las probabilidades de que hagan convulsiones. La malaria severa por Plasmodium vivax. Malaria severa por Plasmodium falciparum. La diferencia es que lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, tiene que haber un diagnóstico de Plasmodium vivax donde excluimos que el paciente tenga Plasmodium falciparum, ¿ok? A ese paciente se le suele hacer una PCR para detectar si tiene Plasmodium falciparum para descartar infecciones mixtas. Entonces, la definición cuando corroboramos que solamente es una malaria severa por Plasmodium vivax es igualmente disfunción de un órgano vital. En este caso ya no se asocia a una alta parasitemia porque se acuerdan que dijimos que Plasmodium vivax infecta son eritroblastos, o sea que el porcentaje de glóbulos rojos infectados para Plasmodium vivax no va a ser nunca superior a 2%. Y bueno, cualquier imposibilidad para tomar tratamiento por vía oral, bien sea por malaria cerebral o
por vómitos incoercibles. Entonces, los factores de riesgo, ¿quiénes van a ser susceptibles de Plasmodium vivax? Uno, está asociado a pacientes que vivan en área endémica, ¿ok? Tienden a ser niños menores de 5 años que tienen una alta intensidad de transmisión, es decir, que hay reinfecciones frecuentes o recaídas tempranas y frecuentes o menor acceso a diagnóstico temprano y tratamiento y la presencia de mayor prevalencia de comorbilidades, ¿ok? Y ya vamos a ver cuáles son esas comorbilidades que pueden hacerlo susceptible. Cuando son niños, esas comorbilidades son principalmente malnutrición o coinfecciones bacterianas como neumonía o gastroenteritis. En el caso de los adultos, esas comorbilidades que los hacen susceptibles a severidad por Plasmodium vivax es principalmente que sean pacientes con EBOP o enfisema, que sean diabéticos, que tengan un ACV hemorrágico, una cirrosis hepática descompensada o una insuficiencia cardíaca. Los criterios de severidad van a ser los mismos, lo que varía es la forma de presentación, o sea, qué es más frecuente, ¿ok? En el caso de Plasmodium vivax es mucho más frecuente la anemia severa que en el caso de Plasmodium falciparum, cuando es severa. Va a haber la insuficiencia respiratoria aguda, es uno de los principales factores de riesgo, pero esa insuficiencia respiratoria aguda de la infección por Plasmodium vivax severa se asocia a posterior al tratamiento, ¿ok? El paciente recibe tratamiento y hace una insuficiencia respiratoria posteriormente. ¿Por qué? Porque se parece un poquito a la insuficiencia respiratoria que se presenta en el COVID por por tormenta de citoquinas, ¿ok? Que es lo que ocurre cuando cuando le damos tratamiento al paciente. También podría haber daño renal agudo, ruptura o infarto esplénico, que es distinto al anterior, porque acuérdense que los pacientes con Plasmodium vivax tienden a hacer mayor esplenomegalia. Se mantiene el criterio de postración. Puede haber también disfunción multiorgánica, shock hipovolémico, ictericia, hipoglicemia, sangrados espontáneos, acidosis metabólica y malaria cerebral. Entonces, fíjense que hay algunos criterios que no están. Por ejemplo, la hiperparasitemia no está aquí. Y el shock hipovolémico no lo diferencian en compensado y descompensado, pero de resto, y aquí sí está la ruptura o infarto esplénico que no está en el otro. La anemia en el caso de Plasmodium vivax invade glóbulos rojos jóvenes, reticulocitos. Entonces, la carga parasitaria, como les acabo de decir, nunca excede 2%. Sin embargo, la pérdida de glóbulos rojos no infectados es 4 a 5 veces mayor en Plasmodium vivax que en Plasmodium falciparum, aunque las cargas parasitarias sean bajas. Por eso la anemia en infección por Plasmodium vivax severa tiende a ser mayor, aunque haya bajas parasitemias, o sea, bajas cargas parasitarias en sangre. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es el daño renal que produce malaria. El daño renal puede ser por glomerulonefritis, puede ser por necrosis tubular aguda o por nefritis intersticial. Y estos daños renales los empeoran los vómitos por deshidratación, la hiperpirexia porque produce deshidratación y la sudoración profusa del acceso malárico porque induce deshidratación. Pueden cronificarse especialmente con infecciones a repetición, como es el caso de Plasmodium vivax, ¿ok? Y ocurre también con Plasmodium malaria. Entonces, en el caso de Plasmodium falciparum predomina el daño tubular, es decir, la necrosis tubular aguda por hemoglobinuria, ¿ok? Podría ocurrir también glomerulonefritis por Plasmodium falciparum, pero es menos frecuente. Podría cursar con síndrome nefrótico, pero es aún menos frecuente. Y bueno, pues tiene alta mortalidad, sea cual sea. Y hoy en día se utilizan nuevos marcadores pero estos aquí están para que los tengan, pero no es algo que yo les vaya a preguntar en particular. El daño renal agudo por Plasmodium malariae. Plasmodium malariae, acuérdense que no produce malaria severa, pero sí produce un compromiso renal importante. Puede producir un daño renal agudo de tipo por una glomerulopatía, y esa glomerulopatía es por una deposición de inmunocomplejos a nivel del glomérulo, ¿ok? Y eso genera proteinuria y microhematuria. Esa glomerulonefritis puede ser mesangiocapilar,
que produce un síndrome nefrótico algunas semanas después de la infección, o puede ser una glomerulonefritis de patrón severo, que persiste el síndrome nefrótico después de que ya quitamos la enfermedad con proteinuria. Es una glomerulonefritis mesangioproliferativa que es focal, pero que progresa, aunque le hayamos quitado la malaria al paciente, a una esclerosis glomerular. También se puede presentar como un síndrome nefrítico con microhematuria e hipertensión tardía en personas mayores, y puede evolucionar a pesar de eliminar al parásito, causando daño renal crónico detectable 3 a 5 años después de haber tenido la infección primaria. Gracias a Dios es raro, pero eso puede ocurrir también por los casos de infección por Plasmodium malaria. Las complicaciones renales por Plasmodium vivax, por la malaria por Plasmodium vivax, es una microangiopatía trombótica, ¿ok? También puede producir, la mayoría de las veces se produce así, una microangiopatía trombótica. En algunos casos se ha visto necrosis cortical aguda, y menos frecuentemente una necrosis tubular aguda, y aún menos frecuente una nefritis tubulointersticial con proteinuria, microhematuria y oliguria. Y bueno, estos pacientes necesitan hemodiálisis. Esto es un resumen del daño renal, que básicamente lo que estamos hablando es de las cosas que lo producen. Dijimos que esto no sé por qué no está la patogenia de malaria cerebral. Las citoadherencias, esas se las voy a grabar en un micro porque no sé dónde tengo esas láminas, no sé por qué las quitamos. Ok, hay citoadherencias con hipoperfusión tisular, ok, por los eritrocitos parasitados. Las citoadherencias son de Plasmodium falciparum principalmente. O puede haber también una respuesta inmune que produce deposición de inmunocomplejo, me induce glomerulonefritis. Esto es lo que ustedes estudian normalmente como causa de glomerulonefritis en fisiopatología. Después tengo que por los parásitos se liberan citoquinas. Se liberan citoquinas y mediadores de inflamación que disminuyen la perfusión renal, y eso induce la necrosis tubular aguda con daño renal agudo. La hipovolemia induce esta liberación de citoquinas y mediadores, produce hipovolemia, hemolisis intravascular, la radiomiolisis, la hiperviscosidad, la ictericia, la hiperbilirrubinemia, la coagulación intravascular diseminada y síndrome hepatorrenal. Son parte de las cosas que van a favorecer que haya una perfusión renal disminuida y que de esa manera ocurra necrosis tubular aguda y daño renal agudo. Entonces, las infecciones por Plasmodium falciparum son una emergencia médica, ¿ok? Y las severas por Plasmodium vivax también. Requieren tratamiento temprano, y el tratamiento temprano es curativo. Si no hacemos diagnóstico temprano, porque no sospechamos la enfermedad, el paciente se puede morir, o sea que eso es imperativo. Dijimos que la mortalidad es aproximadamente 20%, y si la mujer está embarazada puede llegar a ser 50%, ¿ok? Es una probabilidad de muerte muy alta. Y ahora sí terminamos con su clase de malaria severa. Les debo un micro con la patogenia de malaria cerebral, que no sé por qué no está aquí. Ok, Ok, profe, gracias, profesor. Me quedé. Ok. La patogenia de la malaria severa. Entonces dijimos que en la malaria aguda había anemia, fiebre y esplenomegalia, pero ¿por qué la malaria se hace más severa? En el caso de malaria severa estamos hablando de disfunción de un órgano vital. La disfunción de un órgano vital implica que haya afectación de un órgano importante, o sea, de sistema nervioso central, de pulmones, riñones, corazón o placenta. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Entonces, la patogenia de la malaria severa, particularmente por Plasmodium falciparum, se debe a una hemólisis intravascular, que es igual a todos, a un proceso inmunológico que dijimos que había aumento de autoanticuerpos, que es igual a todos, pero, pero en el caso de Plasmodium falciparum, afecta a glóbulos rojos jóvenes y viejos, o sea que produce una parasitemia mayor y la severidad es proporcional a la carga parasitaria. Y en estos glóbulos rojos, que ya se lo explicaron en la clase anterior, se forman estas excrescencias que se llaman NOPs, esto que tienen aquí escrito, NOPs. Esos NOPs generan adhesión eritrocitaria entre ellos, o sea, van a formar rosetas porque se van a unir los glóbulos rojos parasitados y no parasitados. Rosetas es esto que están viendo aquí, en donde un glóbulo rojo parasitado se adhiere a glóbulos rojos no parasitados.
pero adicionalmente se van a adherir a células endoteliales, ¿ok? De los capilares profundos, donde el capilar sea más chiquitico, ellos van a tender a adherirse a esos capilares y producen una hipoxia temporal. Eso se llama formación de rosetas, ¿ok? Porque se forman como trombos que están formados por glóbulos rojos parasitados y no parasitados. Ese fenómeno se llama secuestro de glóbulos rojos con trofosocitos maduros y esquizontes en vénulas y capilares profundos. Eso es lo que está ocurriendo. Y es parte de la patogenia de la malaria severa, porque eso es lo que va a estar ocurriendo en los órganos vitales. A nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, cuando yo tengo, voy a tener una alteración mecánica de la membrana de los glóbulos rojos que hace que tengan menor deformabilidad. Eso les hace que ellos tengan mayor tendencia a adherirse a las paredes endoteliales, pero también, por ejemplo, como decíamos en el vaso, que cuando ellos pasan por los capilares del vaso se rompan o que haya mayor filtración, que se queden retenidos en el vaso. A nivel de los capilares profundos, pues se van a romper, o sea que va a aumentar la hemólisis intravascular. Estas rosetas adheridas o sea, los glóbulos rojos parasitados y no parasitados, adheridos entre sí y pegados al endotelio, que es lo que llamamos roseta, producen oclusión de la microvasculatura, ¿ok? Al ocurrir, por ejemplo, esto a nivel del sistema nervioso central, yo estaría produciendo como la equivalencia a un trombo que se emboliza, o sea, un émbolo y que entonces me va a producir como lo que sería un ACV. Pero en este caso sería como un ACV transitorio porque esos glóbulos rojos parasitados se van a romper y se va a liberar la obstrucción, ¿ok? Entonces produce una hipoxia, pero es una hipoxia temporal o parcial. Esto ya lo dijimos, déjame ver si aquí tengo lo que continúa con la malaria cerebral. Entonces, en la malaria cerebral dijimos entonces que está la formación de rosetas con citoadherencias de glóbulos rojos parasitados y no parasitados unidos al endotelio, entre ellos y unidos al endotelio. Eso se hace mediante ligandos de células endoteliales como ICAM1, selectina, etc. Y eso hace que disminuya el flujo sanguíneo microvascular y produzca hipoxia a nivel de los tejidos, principalmente el sistema nervioso central, pero también ocurre en riñón, en corazón, en todos los demás órganos que nombramos que estaban afectados. Coincide con los hallazgos histopatológicos. Si yo a ese paciente le hiciese una biopsia de esos vasitos, conseguiría estas rosetas a nivel de los capilares profundos. Sin embargo, lo que se sabe hoy en día es que esos pacientes no hacen secuelas. ¿Se acuerdan que dijimos que las secuelas eran pocas, que eran menos de un 7% producía secuelas irreversibles? ¿Ok? Y por eso se sabe que no es un trombo como tal, sino que se libera y aunque haya cierta hipoxia, no produce muerte del tejido cerebral. Entonces, lo que se está produciendo realmente a nivel del sistema nervioso central es una encefalopatía difusa reversible que ocurre por una glicólisis anaeróbica aumentada con aumento del ácido láctico. ¿Ok? Eso hace que disminuya el flujo sanguíneo. El parásito estimula leucocitos y al músculo liso e incluye inclusive la microglía a nivel del sistema nervioso central y el endotelio vascular y hace que todas estas células liberen factor de necrosis tumoral alfa en un sitio reducido, ¿ok? Está formando un microambiente donde está ocurriendo todo esto, que son los capilares profundos del sistema nervioso central. Eso induce la producción adicional e incontrolada de óxido nítrico por parte de lo endotelio vascular principalmente, pero también los macrófagos. Y ese óxido nítrico atraviesa la barrera hematoencefálica y desencadena cambios en la sinapsis similares a lo que ocurre cuando el paciente recibe un anestésico o altas concentraciones de etanol. Y de esa manera produce un estado de conciencia alterado, reducido. ¿Ok? Esto explica el coma y que el coma sea reversible, porque cuando ya ese óxido nítrico es limpiado del torrente sanguíneo y de ese microambiente, el paciente recupera el nivel de conciencia sin dejar secuelas. Y por eso se dice que esto probablemente es la principal causa de la malaria cerebral, más que a que sea por hipoxia por trombos. ¿Ok? Porque como dijimos antes, esas rosetas las producen los esquizontes y los esquizontes se rompen y vuelve a ser permeable la circulación de ese vaso profundo.
Ok, la infección por bueno, esto bueno, eso era lo que quería lo que no les había dicho. Ok, bueno, esto es el tratamiento, pero no va para, ustedes no lo necesitan. Y bueno, a la mujer hay que hacerle tratamiento preventivo para disminuir la anemia durante todo el embarazo, porque no le podemos dar tratamiento antimalárico durante el embarazo, que se hace con cloroquina semanal. Listo, ahora sí, ¿tienen alguna